Bueno chicos, buenas tardes. Hoy vamos a terminar lo que corresponde a músculos del dorso. Entonces ya habíamos visto los músculos extrínsecos, ¿sí? Dentro de los cuales estaban el trapecio, el dorsal ancho, siendo los más superficiales, un poco más profundos, eh, el romboides menor, el romboides mayor, y los serratos, el elevador de la escápula o angular del omóplato, y los serratos posterior y superior y posterior e inferior. ¿Listo? El día de hoy vamos a hablar de los músculos intrínsecos del dorso. Mm, la clasificación, el estudio y la descripción me parece que están más organizada, más clara y más entendible en el libro de la anatomía de Gray que en el libro de Pro. En el libro de Rubier está muy bien descrito, pero menciona cosas que no son muy importantes. Dentro de eso cabe resaltar que, pues, no son grupos musculares, son grupos musculares que tienen funciones muy parecidas y que generalmente, pues, no se requiere en la práctica diaria un conocimiento extensamente profundo de estos músculos, por lo que, pues, no vamos a hacer demasiado detalle en algunas cosas. Muy bien. Dentro de este grupo de músculos nosotros encontramos el grupo de los esplenios, que es el más superficial. Ustedes los deben recordar por los músculos de la nuca, cuando se miraron músculos del cuello, que los dividíamos en laterales, suprayoideos, infrayoideos, prevertebrales y de la nuca o posteriores hablábamos en la nuca de tres capas. En el dorso también hablamos de tres capas, una más superficial, una intermedia y otra profunda. La más superficial está representada por el grupo de los músculos explenios, que se los considera extensores y rotadores de la cabeza. Luego tendríamos la capa intermedia, que están los extensores y rotadores de la columna vertebral, que se componen principalmente por este músculo de aquí, ¿sí? Que se llama erector espinal, que como vamos a ver más adelante lo dividimos en tres fascículos, que a la vez son tres músculos, uno que se denomina el más medial espinoso, el intermedio que se llama iliocostal y el externo que se denomina, perdón, los intermedios que se denominan logísimos y el más externo que se denomina iliocostal. ¿Listo? Y esos los vamos a ver en este momento un poco más adelante. Luego tendríamos la capa más profunda, que está compuesta por los músculos segmentarios, que se les denomina así, porque son músculos pequeños que se ubican entre las vértebras, como por ejemplo los interespinosos, los intertransversarios, los multífidos, los rotadores y los elevadores, tanto los rotadores como los elevadores de las costillas, rotadores de la columna y elevadores de las costillas hay largos y cortos. Eso ya lo vamos a ver en este momento y pues también incluiríamos dentro de los profundos unos músculos que ya debieron haber visto, que se denominan los músculos suboccipitales, que era la capa más profunda de los músculos de la nuca. Bueno, siendo así, vamos primero a este esquema, me parece a mí, para luego venir a los músculos en sí. Muy bien, miremos ese esquema. En este esquema encontramos nosotros los principales músculos intrínsecos de la espalda. Ojo aquí, Prometheus incluye a los serratos, tanto anterior, perdón, tanto superior como inferior, posteriores, como parte de los músculos intrínsecos de la espalda. Sin embargo, tanto en Gray como en Rubier como en Pro, los músculos serratos hacen parte de los músculos extrínsecos. Entonces, no los vamos a tomar según la descripción que nos hace aquí el Atlas de Prometeo, sino que vamos a conservar la descripción que nos hacía los otros textos en mención. Muy bien. Me gusta, sí, esos esquemas que presenta el Atlas de Prometheus para hacer más fácil el entendimiento de los mismos. Bueno. Tenemos acá el grupo más superficial representado por los esplenios.
esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. El esplenio de la cabeza es un músculo que se inserta en el libro, acá creo que dice por encima de la línea nucal superior, aunque realmente está por debajo de la línea nucal superior. Déjenme revisemos lo que dice aquí. El esplenio de la cabeza dice hueso occipital superior a la línea nucal. ¿Sí? Realmente es inferior a la línea nucal. No está por encima de la línea nucal superior, a menos de que se refiera que está superior a la línea nucal inferior. Pero el sitio de inserción del esplenio de la cabeza, como se mira aquí, es evidentemente inferior a la línea nucal superior y sí podríamos decir que es superior a la línea nucal inferior, entre ese espacio y también insertándose en la apófisis mastoides. En la columna vertebral se inserta de C3 a C6 o de T3 a C7, depende del texto que lo lean. Por ejemplo, aquí en este atlas de Prometheus nos dice que va de C3 a C7. Y obviamente también en el ligamento nucal, eso lo mencionan todos los libros, aquí en la línea media y en las apófisis espinosas, vámoslo a dejar para nuestra clase, de C3 a C7. ¿Listo? ¿Cuáles son las funciones del músculo esplenio de la cabeza? Como el nombre lo habíamos dicho arriba, son los extensores y rotadores de la cabeza, que harán extender la cabeza, es decir, que uno mire hacia arriba, que alce la cabeza, y rotarla hacia los lados. En este caso, a diferencia de lo que habíamos visto en otros músculos, este no rota al contrario del músculo que se contrae, sino al mismo lado. Es decir, si se contrae el esplenio eh, derecho, solamente pues usted va a rotar la cabeza hacia la derecha y si se contrae el izquierdo, usted va a rotar la cabeza hacia la izquierda. Luego tenemos nosotros el esplenio del cuello, ¿sí? Que el esplenio del cuello se inserta, según la descripción de Pro, en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C1 a C3. Aquí en el Atlas de Prometheus nos dice de C1 a C2. Pueden tomarlas cualquiera de las dos y las vamos a tener como correctas. Recuerden que si ustedes leen de algún texto de anatomía, siempre que lo que ustedes eh, contesten esté respaldado por una bibliografía seria, pues no habrá problema en cuanto a la parte de la evaluación. ¿Listo? Y lo que sí es que estos se terminan insertando en de T3 a T6 en las apófisis espinosas y el ligamento nucal y su función, pues semejante al esplenio de la cabeza, es la extensión del cuello y de la cabeza y la rotación, en este caso, de el cuello hacia un lado. Mírenlo, lo dice acá. Unilateral, extiende la columna y la cabeza, perdón, bilateral. Y unilateral, flexiona y rota la cabeza hacia el mismo lado. Esplenios de la cabeza y esplenio del cuello. Luego seguiríamos nosotros con el grupo de los semiespinosos, que consideraríamos nosotros eh, la parte intermedia de los músculos intrínsecos del dorso, a la cual nosotros estábamos denominando como extensores y rotadores de la columna vertebral, o que también se los denomina como eh, transverso espinosos o espinotransversos, también les denomina. Entonces, en este grupo intermedio nosotros encontraríamos dos músculos que son los semiespinosos y el más largo, grande e importante de ellos, que es este músculo que vamos a ver acá que se divide en los tres en mención, que es este músculo. Señalo estas tres partes porque realmente lo podríamos considerar como un mismo músculo que se divide en tres. Y en su conjunto lo denominaríamos erector espinal. El erector espinal tiene un tendón común que se origina en la fascia toracolumbar. Como ustedes recuerdan, la fascia toracolumbar está representada por los músculos dorsal ancho, serrato posterior e inferior, y en este caso también por el erector espinal, que se divide en tres músculos, que es el más
el más cercano a la línea media, que lo denominamos, que es el más cercano a la línea media, que lo denominamos espinoso, y consta de 3 porciones: espinoso lumbar, espinoso torácico o del tórax y espinoso cervical o del cuello. Y acá se los muestran a ustedes. Miren, espinoso torácico y espinoso cervical, pero también hay un espinoso lumbar. ¿Listo? Aunque el Atlas de Prometeo solamente nos dice torácico y lumbar. Luego tendríamos el longísimo, que también consta de 3 porciones, que es del tórax, del cuello y de la cabeza. Y luego finalmente tendríamos el iliocostal, que tiene 3 porciones, que es lumbar, torácica y cervical. Y todo esto lo podemos ver como un solo músculo o como el mismo músculo. ¿Listo? Muy bien. Los vamos. Sí, listo. Listo. Bueno, entonces, vamos a verlos por partes. Vamos a empezar con los iliocostales. Curiosamente, acá también empiezan por los iliocostales. Vamos aquí entonces. Como decimos, tenemos 3 porciones: una porción lumbar, una porción torácica y una porción cervical. La porción lumbar se inserta en el sacro, ¿sí? Aquí no nos lo muestra, pero se inserta en el sacro y en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y de las dos últimas torácicas. Es decir, los iliocostales lumbares, que son estos, este de aquí, como ustedes se dan cuenta, se insertaría acá en la última torácica, que es esta, porque si esta es la primera costilla falsa, debería haber una segunda costilla falsa aquí, se insertaría aquí, ¿sí? Si es que este dibujo está acorde a la realidad, pues ahorita no nos vamos a poner a contar las vértebras, ¿sí? Entonces se insertaría aquí, que tomaríamos esta como la última torácica, ¿sí? Debe insertarse también acá, las dos últimas torácicas, en el sacro y en la cresta ilíaca. Ese es su origen. Y sus inserciones serían en los ángulos de las 6 a 7 últimas costillas, ¿sí? Entonces sería doceava, onceava, décima, novena, octava, séptima, sexta, quinta. ¿Listo? Luego tendríamos la porción torácica o iliocostal torácico, que su origen lo tenemos en los ángulos de las 6 costillas inferiores. ¿Sí? O sea, sería de la 12 a la 6. Y su inserción en los ángulos de las 6 costillas superiores y la apófisis espinosa de C7. Es decir, él se arquea, su origen es en las 6 inferiores y su inserción es en las 6 superiores y en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Aquí no nos lo muestran así. Y luego tendríamos la porción cervical, que es esta que nosotros estamos viendo acá, que tiene su origen en los ángulos de la costilla tercera a quinta y su inserción en los ángulos de las costillas, en las apófisis transversas de C4 a C5. La función de estos músculos, como el nombre lo indican, es la erección de la columna, es decir, son los que nos permiten estar en bipedestación o cuando nos sentamos, mantenernos erguidos. Entonces, su principal función es, obviamente, por eso sus orígenes son bajos y sus inserciones altas, al contraerse será generar la extensión
de la columna vertebral. ¿Listo? Vamos a ver acá el atlas de Prometheus que dice de las inserciones de estos músculos, a ver si son las mismas. Para los músculos iliocostales dicen origen del iliocostal lumbar, sacro, y curiosamente miren que no muestran que se origina en el sacro, cresta ilíaca y la fascia toracolumbar, dicen ellos, e inserción de las costillas sexta a 12, como nosotros habíamos dicho, ¿vale? Del torácico, el origen de las 6 últimas costillas y su inserción en las 6 costillas superiores y también dijimos en la apófisis espinosa de C7. Y el iliocostal cervical, habíamos dicho nosotros, en los ángulos de la costilla, de la tercera a la cuarta, ellos dicen de la tercera a la, perdón, de la tercera a la sexta, habíamos dicho nosotros, ellos dicen de la tercera a la séptima, y habíamos dicho nosotros su inserción en las apófisis transversas de C4 a C6, y aquí también dicen apófisis transversas de C4 a C6. La acción, ya lo habíamos dicho, bilateral extiende la columna y unilateral inclina lateralmente la columna. Ahora en el atlas de Sobota les voy a indicar la imagen que prácticamente aquí todos estos músculos hacen lo mismo y los otros pues es muy difícil ver los movimientos como los elevadores de las costillas, pero pues por el nombre uno se da la idea de qué es lo que hace. Ahí habríamos terminado entonces nosotros el músculo iliocostal. Nos iríamos ahora a los longísimos o larguísimos, que están acá, que tenemos 3 porciones entonces, que son largo de la cabeza, largo del cuello y largo del tórax. Empecemos entonces con el largo de la cabeza. El largo de la cabeza se inserta en las apófisis transversas de las 4 a 5 primeras vértebras, de la cabeza, las apófisis transversas de las 4 a 5 vértebras torácicas superiores tiene su origen, no inserción, su origen. ¿Listo? Su inserción va a ser en el borde posterior de la apófisis mastoides. Entonces, su origen es en las 4 a 5 vértebras torácicas superiores, es decir, de T1 a T4 o de T1 a T5. Y su inserción va a ser en la apófisis mastoides. Ahí ustedes entienden que la función va a ser la misma que los anteriores, excepto, pues bueno, más o menos. Si se contraen los de los dos lados, extiende la cabeza, y si se contrae el de un lado, rota la cabeza, ¿sí? Como lo vamos a ver acá. Longísimo de la cabeza, ¿sí? Bilateral, extiende la cabeza, y unilateral, flexiona y rota la cabeza hacia el mismo lado. Luego tenemos nosotros la porción torácica, o que es el longísimo o largo del tórax, o longísimo torácico. Su origen es que se fusiona con los iliocostales en la región lumbar. Acuérdense, aquí tenemos iliocostales y aquí está la porción lumbar. Y se une a las apófisis transversas de las vértebras lumbares de ese sitio de inserción de el iliocostal lumbar. Mientras que su inserción la vamos a tener en las apófisis transversas de todas las vértebras torácicas. ¿Listo? Perdón, se me movió el mouse. Entonces, el origen de este va a estar fusionado, aquí lo ven ustedes, ¿sí? A la porción o al músculo iliocostal en su porción lumbar, y va a terminar uniéndose de esta manera a las apófisis espinosas
de las vértebras lumbares y su inserción, ese es su origen, su inserción van a ser en todas las apófisis transversas de las vértebras torácicas. Su función, como ustedes se van a dar cuenta, entonces es, si es bilateral, es extender la columna torácica, y si es unilateral, va a ser flexionar y rotar la columna hacia el lado que se contrae, como lo ven aquí. Bilateral, extiende la columna, y unilateral, inclina lateralmente la columna hacia el mismo lado. Finalmente, nos quedaría el longísimo del cuello, que fue el que nos saltamos, que se inserta en las apófisis transversas de de la cuarta a la quinta vértebra torácica superior. Ese es su origen. Perdón, yo digo se inserta, pero cuando hablo de la primera inserción es del origen. ¿Listo? La cuarta a la quinta vértebras torácicas es el origen, como lo ven acá, de el larguísimo o longísimo del cuello, y su inserción son en las apófisis transversas de C2 a C7. Apófisis transversas, estas son espinosas. Apófisis transversas de C2 a C7. Su función también pues será extender la columna cervical y flexionarla cuando es bilateral o flexionarla a un lado cuando es unilateral. Y finalmente tendríamos el músculo espinoso, que en el músculo espinoso el libro de Gray y el libro de Pro, que el cuadro de Pro es muy simple, la verdad. No me gusta el cuadro de la anatomía de Gray, es un cuadro más completo. Miren que aquí en Prometeo solamente nos describen dos porciones, cervical y torácica, pero realmente en la anatomía de Gray también nos describen una porción torácica, una porción torácica, que es la que nosotros vemos aquí, una porción del cuello y también una porción de la cabeza, que es la que a nosotros no nos están mencionando acá. En cuanto al espinoso torácico, su origen son en las apófisis espinosas, desde T10 hasta L2. ¿Sí? T10, que si T10 sería 12, 11, 10. Desde aquí a T12 o hasta L2. Aquí creo que nos está mostrando hasta L3, pero L2. Y su inserción en las apófisis espinosas de T1, es decir, de la primera vértebra torácica, hasta T8 o T9, generalmente, pues porque varía según el primer sitio del origen. En la porción cervical o en el espinoso del cuello, su origen estaría en la parte inferior del ligamento nucal, en la apófisis espinosa de C7, a veces en T1 e incluso a veces hasta T2, es variable, y su inserción sería en las apófisis espinosas hasta C2, que sería el axis. ¿Listo? Luego tenemos nosotros el que ya habíamos mencionado, ¿sí? Que está en este grupo, pero que aquí no nos lo muestran, que es este músculo de acá, que es el, estaría debajo de estos, que es el espinoso de la cabeza, acá en la porción profunda de los músculos del dorso. Muy bien, vamos a verlos en las imágenes. Acá tenemos el grupo de los esplenios, entonces, esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Y acá, como ustedes se dan cuenta, tenemos este músculo que es el erector espinal dividido en sus tres porciones. La más medial, que es el espinoso, que tiene, dijimos, una porción torácica o del tórax, una porción cervical o del cuello y una porción cefálica o de la cabeza.
Luego la porción media, ¿sí? Donde tenemos el longísimo, que hay longísimo del tórax, longísimo del cuello y longísimo de la cabeza, y finalmente el iliocostal, que hay iliocostal lumbar, iliocostal torácico e iliocostal del cuello. Indistintamente de sus porciones, la función de este o estos músculos va a ser la de extender la columna en la parte correspondiente donde se insertan e inclinar o flexionar la columna o la cabeza, y en el caso de la cabeza también rotarla, dependiendo del segmento que se contraiga. Muy bien. Vamos a verlo acá. Entonces, aquí tenemos piel, eso es tejido celular subcutáneo, la fascia, los músculos extrínsecos del dorso que están trapecio, dorsal ancho, quitando al trapecio, elevador del ángulo de la escápula, angular del omóplato o elevador de la escápula, romboides menor y romboides mayor, y continuamos viendo el dorsal ancho. Acá ya vamos viendo nosotros los esplenios de la cabeza. Y inferiormente miraríamos el esplenio del cuello, esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Esto es esternocleidomastoideo. Muy bien. Luego tendríamos nosotros los dos cerratos, que son el cerrato posterior y superior, que la función era elevar las costillas, y el cerrato posterior e inferior, que su función era deprimir las costillas. Con eso serían los músculos extrínsecos y ya veríamos aquí los músculos intrínsecos. Entonces, miren, está el semiespinoso de la cabeza. Acá nosotros encontraríamos los esplenios, que ya los pasamos, y mírenlo este, que es el erector espinal. Todo este. Todo este músculo, que es un músculo grueso, fuerte, potente, y el que se contrae cuando a la gente le duele la espalda. ¿Sí? Y el 90% de los dolores de espalda es por contracturas musculares o dolores mecánicos que se les denominan por alteraciones a nivel de este músculo, generalmente por el mal trabajo de cargas que se tiene. Entonces lo vemos dividiéndose en sus tres porciones, un tendón común, ¿sí? Su porción espinosa, entonces el espinoso del tórax, el espinoso del cuello, perdón, el espinoso del cuello y el espinoso de la cabeza, que estaría más profundo. Por acá, por acá. Bueno, tendríamos que levantar estos músculos. Luego vemos nosotros la porción del longísimo. Entonces hay larguísimo o longísimo del tórax, larguísimo o longísimo del cuello. No sé por qué acá pasa del largo del tórax al largo de la cabeza, pero acuérdense que también hay un largo del cuello, largo de la cabeza, y por aquí debería estar lo que denominamos largo del cuello. Y lateralmente el hilio costal, que hay un hilio costal lumbar, un torácico
y un cervical acá arriba. Entonces, esta sería la porción cervical del iliocostal, esta sería la porción torácica y esta sería la porción lumbar. Ahí tendríamos los del grupo intermedio o extensores. Luego tendríamos los, quitando todo esto, los interespinosos, que son los que nosotros vamos a ver aquí. Vamos a la atrás de acá. Miren, acá se los tienen diseccionados. Los serratos que dijimos nosotros que no, que los dejábamos dentro de los músculos extrínsecos. Acá esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. El erector espinal, con su porción espinosa o del tórax, cervical y, según Gray, también hay de la cabeza. El longísimo, cae longísimo del tórax, del cuello y de la cabeza. E iliocostal, que hay lumbar, del tórax y del cuello. Muy bien. Luego tenemos estos que son los que yo les decía que se denominan transverso espinosos, que son músculos pequeños dentro de los cuales nosotros tenemos los semiespinosos de la cabeza y del cuello, que los estamos viendo ahí. Y que también mencionan un tercero en la anatomía de Gray, que es un torácico, y acá también lo nombran, de la cabeza, del cuello y torácico. Sí, miren, de la cabeza, del cuello y torácico. Los rotadores, que son de dos tipos, cortos y largos. Los cortos son los que van a la costilla inmediatamente subsecuente a la vértebra, y los largos son los que van a la costilla que está por debajo. Tenemos los multífidos, que ya los habíamos visto en la nuca. Y finalmente, los interespinosos cervicales. Acá también colocan aparte a los lumbares, los intertransversos o transversarios cervicales. Y acá me separan los intertransversos o intertransversarios lumbares en dos grupos, en un grupo lateral y en un grupo posterior, si no estoy mal. Intertransversos lumbares y mediales y laterales, perdón, son mediales y laterales. Y los elevadores de las costillas, que son estos de acá. Muy bien, empecemos con estos, que son algunos de los que ya tenemos familiarizados, que son los semiespinosos. El semiespinoso de la cabeza, que es este músculo que nosotros vemos aquí, que lo señalan como número 4, se inserta en la protuberancia occipital externa y en la línea nucal eh, superior. Sí, en ese caso sí hablaríamos de inserción, acá arriba. Su origen está por debajo en las apófisis transversas de T1 hasta T4 o T3
y C7 y las apófisis articulares de C4 a C6. Su función, como se puede notar por los sitios de origen y de inserción, será extender la cabeza y rotar o extender, perdón, flexionar el cuello hacia un lado, como se los menciona acá arriba. De la cabeza bilateral extiende la columna cervical y la columna torácica y la cabeza y estabiliza las articulaciones craneovertebrales. Unilateral inclina la cabeza y la columna cervical y la columna torácica hacia el mismo lado. Luego tendríamos nosotros el semiespinoso del cuello, que es este músculo que está aquí, que se inserta en las, perdón, su origen es en las apófisis transversas de T1 a T4, ese es el origen, y su inserción en las apófisis espinosas de C2 a C5. Funciones las mismas que el del anterior, excepto que no involucra la cabeza. Y el semiespinoso del tórax o torácico, cuyo origen es en las apófisis transversas de T6 a T10, de T6 a T10, las apófisis transversas, que debería llegar hasta aquí nomás. De T6, más o menos por aquí, a T10. Y su inserción es en las apófisis espinosas de las 4 vértebras torácicas superiores y las 2 vértebras cervicales inferiores, o sea, C6 y C7 y de T1 a T4. Su función, pues, también será extender la columna torácica e inclinar la columna torácica hacia un lado. Luego tenemos nosotros este grupo que son los multífidos. El músculo multífido o los músculos multífidos, porque realmente son varios fibras musculares que se las ve así, con un origen inferior y una inserción superior, una dirección oblicua, como es lo general de los músculos del torso, que ocupan tanto la porción cervical como torácica como lumbar. Su origen, como ustedes se pueden dar cuenta, si nosotros hablamos del origen y entendemos a todo este como un músculo, se originaría en el sacro, en la cresta sacra, en la cresta sacra medial, ¿sí? O intermedia, cuando mirábamos miembro inferior, ¿se acuerdan? En la espina ilíaca postero superior, que es un tema que miramos en miembro inferior, los procesos mamilares de las vértebras lumbares y en las apófisis transversas de las vértebras torácicas y las apófisis articulares de las 4 vértebras cervicales inferiores. Entonces, como les digo, pues miren, se insertan sacro, cresta ilíaca posterior y superior, apófisis espinosas de las vértebras y torácicas y apófisis articulares de las vértebras cervicales. Va a ser en la base de las apófisis espinosas de todas las vértebras, desde el axis, ¿sí? Hasta la quinta lumbar, como la podemos ver en esa imagen. Desde aquí vemos realmente desde el atlas. Bien podría ser desde el atlas o desde el axis hasta la quinta vértebra lumbar. Su función va a ser también la de extender la columna en cada una de las porciones y hacer rotación, en este caso, en el de los multífidos, flexiona la columna hacia el mismo lado y si
era la particularidad que les iba a mencionar, la rotación es hacia el lado opuesto. Y esto es lógico por la distribución de las fibras al tener esta disposición oblicua de esta forma. Al contraerse de forma unilateral, inclinan la columna hacia el lado de donde se contrae, pero la rotación es hacia el lado contrario. Eso lo tenemos claro por la forma en la que se distribuyen el origen y la inserción de los músculos. Finalmente nos quedarían dos. Estos interespinosos nos da lo mismo, ya los habíamos hablado, estos intertransversarios también no tienen mayor función, eh, hacen parte o estabilizan las relaciones articulares interespinosas e transversarias de la porción cervical y acá también de la porción lumbar, pero pues no es que tengan mayor funcionalidad. ¿Listo? Vamos a ver acá qué nos dicen de los interespinosos cervicales y lumbares. Extienden la columna cervical y lumbar. Bueno, tienen una función en la extensión, pero no es que tengan mayor función tampoco. Y finalmente, estos que sí son los rotadores, que tenemos unos rotadores largos y unos rotadores cortos, que hay tanto en la porción eh, lumbar como torácica como cervical. Acá solamente, perdón, aquí estamos viendo los elevadores de las costillas. Y acá tendríamos que ver los rotadores, que son estos, que tenemos en la porción eh, torácica, cervical y lumbar. Acá nos los muestran como elevadores de las costillas y a estos como rotadores largos y rotadores cortos. Estos que tienen, están en las tres porciones que nosotros mencionamos, pero estamos viendo solo la torácica y realmente la que nos interesa es esa. Eh, Se insertan en las apófisis transversas, en este caso de las vértebras torácicas, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Si se dan cuenta, ese sería su origen. Y su inserción sería en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Entonces se originan en las apófisis transversas y se insertan, perdón, en las apófisis espinosas. Como su nombre lo indica, su función es la rotación. Entonces, al contraerse bilateralmente, pues se anularían, por decirlo así, las fuerzas como sumatoria de fuerza vectorial y al inclinarse de un solo lado, rota la columna hacia el lado opuesto, como nos damos cuenta por la inserción de las fibras. Vamos a verlos acá para terminar. Entonces, miren, tenemos el semiespinoso de la cabeza. Dijimos que también había una porción del tórax, un semiespinoso del tórax y también una porción del cuello, aunque aquí no me es claro verlo. Si quitamos nosotros esos músculos, muy bien, entonces acá sí ya los vemos nosotros, ¿sí? El semiespinoso del cuello, ya lo vemos ahí. Miramos, en este caso serían los rotadores. Aquí miraríamos nosotros los multífidos. Y nos quedaría por ver estos de acá, que son los elevadores
de las costillas. Aquí miran también ustedes los intertransversos y pues si yo miran un músculo aquí, también los interespinosos, que no es que tengan mayor función. ¿Listo? Por eso no los vamos a hacer mucho énfasis en esto. Bueno, con eso entonces habremos terminado el módulo de los músculos del dorso y me escriben para ver la fecha de la evaluación, a ver en qué día les parece hacerla. ¿Listo? Bueno, chicos, eso es todo. Los dejo porque ahorita tengo clase ya con el otro grupo que es el de abdomen. Gracias, chicos. Nos vemos entonces. Me escriben para ver cuándo hacemos la evaluación.